Bueno, pues estamos en Estambul, donde se va a celebrar o vuelve la Fórmula Uno, en esta ciudad que es una de las más, bueno, es la más poblada de Europa, con 15 millones. Se fundó en el 667 a.C. como con el nombre de Bizancio. ¿M? Y bueno, pues ya veis la historia que tiene detrás. Después, ya en nuestra era, 330 después de Cristo, pasó a llamarse Constantinopla. Y bueno, pues a poco que sepáis un pelín de historia, pues sabéis que es una de las ciudades clave en la historia europea y por ende del mundo, ¿no? Como Estambul se la empezó a conocer a partir del año 1876, ¿vale? Es una gran ciudad, pero yo prefiero visitar otras de Europa antes que ir a Estambul, pero desde luego tiene mucho que ver y tiene zonas absolutamente magníficas. Está separada la ciudad por el estrecho de Mármara. Al este está el Asia y al oeste está Europa. Marca un poco la frontera entre Asia y Europa. Este es el famoso trazado de Estambul que, bueno, pues dejó huella. Es un circuito con bastante subida y bajada, eso le da bastante carácter y pues tiene la famosa curva 8 de la que vamos a hablar mucho y se va a ir a hablar mucho durante todo el fin de semana, como no puede ser de otra manera. El primer ganador, 2005, Kimi Raikkonen con McLaren. Tenemos a Alonso en el podio junto a Montoya. Massa ganó las tres siguientes, 2006, 2007 y 2008, con Ferrari. 2009, Button, que le ganó en la salida a Vettel y eso fue clave para que su cabalgada hacia la victoria. 2010, Hamilton, la segunda victoria de McLaren. La de Button fue con el Brown Mercedes. Y 2011, Sebastián Vettel, la última. 2011, no 2012. Eso es, 2011. Vale. Como decía Vettel, en ese año fue el vencedor. Este es el trazado, sus 5.338 metros, no está mal en cuanto a longitud. Esa punta que se coge antes de la frenada de la curva 12, de 320 km por hora. Y como digo, esa curva 8 tan característica y que es un poco la firma del circuito con sus 5G y vamos a ver este fin de semana a tope lo que le provoca a los pilotos. Bueno, vamos con la vuelta. La primera curva es ciega, en bajada. La frenada no es muy fuerte, con lo cual adelantar ahí es complicado, aunque sí se puede intentar coger el paralelo a un coche, pero hay que tener mucho cuidado con la salida de la curva porque la 2 es en subida. Por tanto, si te pierdes un poco, el coche te culea, pierdes un poco de momento, de velocidad, lo pagas por esa, como digo, por esa parte en subida, ¿vale? Así que importante salir bien de la 1 y no irse demasiado largo y pasar el piano. Esa es la... Recuerdo un poco al final de Interlagos, ¿vale? La curva de Interlagos. Esta secuencia, desde la 3 hasta la 6, es una de las más bonitas del circuito, de las más técnicas, por lo tanto difícil. Porque la 3 es ciega y muy rápida. Pero hay que tener cuidado porque si pierdes un poquito la línea, la frenada para la 4 es bastante seria y puedes pagarlo mucho en el resto de las dos curvas, ¿vale? Ojo esa frenada, como digo, y no irse demasiado largo porque hay que pegarse bastante a la izquierda para una curva que además está contraperaltada, así que cuidado con eso. Después un toque de freno para la 5 y a partir de la 5, como veis, es más cerrada al principio y luego se va abriendo junto a la 6. Bueno, es acelerando, controlar un poco la aceleración, que no debe de ser ningún problema, es rápida y es una gozada para los pilotos. Después de esa 4 que te clava un poco el ritmo, pues viene bien. Bueno, la 7 y la 8. La 7 es una buena zona de aceleración y esta zona es en bajada, hasta justo el vértice de la curva donde empieza a subir, ¿vale? Un poco se hace como tope ahí, ¿no? Así que puedes colocar el coche. Y después vamos a la 8 y sus famosos 4 vértices. En esos 4 vértices, bueno, lo primero, hay que ser muy fino en esta curva, pero eso se ve muy comprometido por los baches que hay durante toda esa curva, ¿vale? 5G es lo que decíamos, esto va a ser, o más, vamos a ver,
Eso va a ser una prueba durísima para los pilotos, ¿vale? El primer vértice se obvia, no se toca, no se pasa al vértice. Lo suyo es hacerlo muy abierto. El 2 y el 3 sí se toca. En el 2 y el 3 sí se toca el vértice. Y en el 4 de nuevo no es necesario irse hasta el vértice. Bueno, hay ya un poco lo que quiera cada uno, la línea que tomar. Así que esa es la clave de la 8. En realidad, si va a ser a tope, que los pilotos aguanten esas 5G, que va a ser un poco el gran desafío físico que les va a imponer el trazado, ¿no? De la 8 salimos a la 9 y la 9 es la curva más importante para mí del trazado. Esa frenada es clave. ¿Por qué? Hacerlo muy bien, no atacar demasiado el interior, etcétera. O sea, hacer la 9 perfecta para no verse muy comprometido por la 10, que es un poco con lo que pasa en el agua mineral y que te rompe un poco la línea normal, ¿vale? De salida de la 9. Esa derecha te rompe un poco y te puedes colocar el coche. Y de ahí viene la gran recta del trazado, porque la 11 se toma a tope, no supone ningún problema, como veis. Para llegar a esa curva 12, como decíamos, la 11 es a tope sin problema, la curva 12 con una grandísima frenada, la frenada más fuerte, llegamos a 320 kilómetros, o ya veremos, igual un poquito más, fortísima frenada, como digo, esa zona es toda en subida y justo antes de la frenada el trazado se equilibra, se queda plano, ¿vale? Como decía, esos 320 km por hora, importantes también es la zona de DRS, con lo cual ahí veremos bastantes adelantamientos. Y luego lo que queda es muy parecido a la secuencia de la 3 a la 6. Aquí la 12 sales, hay que meterse muy por dentro de la 13 y la 14 es como la entrada de Austin, un poco pestosilla. Así que disfrutad del fin de semana, disfrutad del circuito y ya sabéis, la carrera es a las 11:10 de la mañana el domingo y el sábado los entrenamientos son a la 1 del mediodía. Así que lo dicho, disfrutad, gracias por estar ahí y hasta el próximo circuito.